Darles la bienvenida y bienvenidos a la sexta edición del Taller de Infancias del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, soy Gabriela Velázquez Crespo, coordino este espacio más o menos desde hace 3 años y lo coordino junto al profesor Ignacio Campoy Cervera. Y este año, bueno, tenemos el apoyo además de la profesora Patricia Cuenca. Ambos son profesores de aquí del Instituto del Departamento de Filosofía del Derecho. Bueno, los talleres del Instituto se imparten como espacios de lo que es de reflexión y pensamiento crítico sobre diversos temas de derechos humanos. Entre los que tenemos, pues, el tema de hoy, que es, y lo que nos va a llevar todo el taller, que es el tema de los derechos de las infancias. Uno de los requisitos o características del taller es que es un taller gratuito que se da, que se coordina por estudiantes, como en mi caso, estudiante del doctorado del instituto, y que se da para estudiantes, principalmente de la Universidad Carlos III, pero también para el público en general. Bueno, esto es una de las cosas gracias a la pandemia que se abrió al público en general, y gracias a ello también tenemos ponentes de Latinoamérica y también asistentes de Latinoamérica que enriquecen muchísimo lo que es el taller de infancias. Bueno, que nosotros, a los que ya vienen de ediciones pasadas, pues le llamamos los viernes de infancia, ¿no? Como nuestro lema del taller. Y bueno, y es por esta gratuidad del taller que en estos años se han venido forjando distintas alianzas y colaboraciones con algunas entidades que ayudan y aportan para que de manera voluntaria, solidaria y muy generosa puedan participar distintos ponentes de diversos, digamos, países latinoamericanos o europeos. Y ahí es donde quiero dar las gracias a Enclave de Evaluación y Derechos Humanos, que es la asociación que nos acompaña ya por segundo año consecutivo en el taller, y también a la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Adolescentes, la Red REID, que se unió este año para colaborar con nosotras, ¿no? Entonces quiero agradecer mucho a Marta Martínez desde Enclave de Evaluación y a Katia Núñez desde la Red REID por acompañarnos, por apostar por el taller y hacer de que sea muchísimo más interesante y nos genere muchísimo más conocimientos. Quiero dar un pase ahora a Marta, que está por ahí, para que nos dé unas palabras de inicio y luego de bienvenida, y luego pasamos al inicio del taller. Marta, ¿estás? Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, súper breve. Gaby, muchísimas gracias. Contribuir también a daros la bienvenida y agradecer fundamentalmente a la Universidad Carlos III, al Instituto, al profesor Ignacio Campoy y a Patricia Cuenca, y sobre todo diría el empeño de Gaby, que durante ya 4 ediciones ha conseguido bueno, pues convocar a tanta gente de lugares geográficos tan diversos. Tenemos participantes de 12 países. Yo simplemente quiero destacar que como persona integrante de Enclave de Evaluación y de la REIR, pues contribuimos con profesores tanto de Perú, de Brasil, de México y de España. Enclave es parte del nodo de la red REIR, que es una red de reflexión e investigación con niñas, niños y adolescentes. Y destacar que en menos de una semana pues, se ha conseguido convocar a más de 120 personas, lo que creo que es un indicador de la necesidad, de la pertinencia y de la importancia del tema. Y poco más. Me sumo, Gabriela, contigo al agradecimiento solidario. Estos cursos son posibles porque hay personas e instituciones que se suman de manera generosa, y que disfrutemos todas y todos los viernes de las infancias y que podamos seguir encontrando y tejiendo redes a ambos lados del océano. Nada más. Muchas gracias, Gaby, por todo. Muchas gracias, Marta, a ti por apoyarnos en taller en estos años tan bonitos y de tantos aprendizajes. Bueno, antes de iniciar, unas consideraciones breves, técnicas.
Lo primero es, por favor, mantener el micrófono apagado mientras está haciendo la exposición. Esto se repite mucho, pero lo tenemos que volver a repetir siempre. Hay un símbolo de levantar la mano abajo por si quieren, alguno quiere opinar, alguien quiere dar, comentar algo, pues está ahí la opción y iremos dando el pase poco a poco. Todas estas sesiones, como les dije, son grabadas, pero será publicada todavía a final del taller, que será para abril, y ya les diremos en qué plataforma. Y bueno, y para la coordinación de la asistencia, confirmación de la asistencia, que ahí había también un mensaje al respecto, les pediría que pongan su nombre completo. Les puse en el correo, pero pongan su nombre completo y hago una especial llamado, digamos, a los que son estudiantes de pregrado de la universidad, que me dijeron que están asistiendo aquí para hacer la convalidación de créditos ODS. Entonces, les pediría que además de su nombre completo, al costado pongan ODS para poder identificarles y tomarles la asistencia a los talleres. Vale, pues con estas consideraciones iniciamos. Bueno, en esta edición del taller de infancia se trata sobre niñas, niños y adolescentes co-investigadores, experiencias de investigaciones participativas con infancia. Y para esta primera sesión vamos a tener a Santiago Bastos Amigo, que ya lo vemos por aquí, que nos va a hablar sobre lo que son las metodologías colaborativas de investigación. Les voy a leer la semblanza de Santiago, que ya lo había mandado por correo, pero para que puedan ver los que no lo han podido leer. Bueno, Santiago Bastos es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y con un doctorado en Antropología Social por el CIESAS Occidente y la Universidad de Guadalajara. Fue investigador de Flaxo, Guatemala, desde 1988 hasta el 2008, desde donde realizó investigaciones sobre la realidad étnica del país desde diferentes ángulos, centrándose en los indígenas residentes en la capital del país, la participación política de los indígenas, las políticas del Estado y, en general, las construcciones étnicas. Después de ejercer como profesor investigador de CIESAS en su unidad occidente en Guadalajara, actualmente lo hace en la unidad sureste de la misma institución, mientras en Guatemala es profesor, investigador emérito de Flaxo y miembro del equipo de comunicación y análisis El Colibrí Zurdo y del equipo de prensa comunitaria. A reflexionar alrededor de esos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me gustaría plantear este taller de hoy más como un taller que como una conferencia. Yo sé que eso, siendo tantos, es difícil, pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Me dijo Gabriela que yo platicara inicialmente como unos 30 minutos, una media hora, y luego ya empezaríamos la parte más de intercambio, que es la parte interesante, ¿no? Yo les pediría de todas maneras que si a lo largo del proceso en que yo voy hablando ustedes tienen alguna duda, alguna cosa, yo prefiero que en ese momento paremos un momentito, aclaremos para poder seguir, ¿no? No que se quede la cuestión. Y para eso pueden levantar la mano, pero como yo estaré muy metido en la plática, le pido a Gabriela que si ella ve que levanta la mano, pues que le avise, ¿no? También quería preguntar si no se puede poner la pantalla. Yo ahora mismo en la pantalla estoy viendo a Gabriela y a otra compañera ahí, pero no sé si los demás compañeros podrían abrir, o no todos, pero abrir sus cámaras también para ver caras, ¿no? Porque esto de hablar a una pantalla es una cosa un poco impersonal, ¿no? Entonces, si por lo menos hay caras detrás de esas pantallas, ¿no? Pues siempre se puede, es más agradable. Pues muchas gracias, Marta y Javier también, porque por lo menos digo, estamos con gente, ¿no? Aunque sea así a la distancia. Y yo no sé si esta pantalla se puede poner en formato de... Sí, aquí, ¿no? Sí, ahí está, de galería. Bueno, pues eso, así por lo menos aparecen ustedes ahí y por lo menos establecemos algún tipo de intercambio, aunque sea así, mediado por esta pantalla. Pues muchas gracias. Pues bueno, pues ya habiéndoles advertido de que no les voy a dar una teoría de la investigación descolonizada ni colaborativa ni todo esto, y asumiendo que por lo menos han echado una ojeada a los textos que les mandé, ¿no? Que bueno, perdonen ustedes el egocentrismo, le mandé 2 textos míos, pero bueno, era la manera de que pudiésemos hablar de lo mismo. Y el otro texto que les mandé de Charlie Hale, a mí me parece, o sea, fue de los que a mí
en este momento en que les decía, en que uno dice, lo que yo hago es algo que ya tiene nombre y que ya se ha reflexionado, ese texto a mí me fue muy útil en ese momento. Pero luego hay muchos otros que vamos a ir viendo a lo largo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que esto es algo para empezar. ¿O de qué voy a hablar yo? ¿De qué puedo, de qué tengo yo capacidad o cierta solvencia para poder hablar dentro de todas estas constelaciones, ¿no? De algo que se llama investigación colaborativa, investigación militante, investigación descolonizada, investigación participativa? Hay un montón de cuestiones que se refieren a una característica, que es que nosotros, como investigadores, o sea, yo voy a hablar ahora como investigador, investigación social, trabajamos sobre un actor que se personifica en un sujeto político organizado. Político organizado. Podemos ahora ver que esas dos, puede ser un sujeto organizado no tan político, o puede ser un sujeto político que tenga ciertos grados de organización. Pero la idea es que, como trabajamos de alguna manera con cierta solidaridad o cierta complicidad con este sujeto, pues establecemos una relación con él que hace, y este es el punto metodológicamente importante, que el sujeto investigado participe en la investigación como investigador. O sea, no solo como objeto de la investigación, sino como sujeto investigador. Esto, que parece así tan evidente y al mismo tiempo tan difícil, pues es un tipo de relación muy diversa, se puede dar de muchas maneras. O sea, yo no sé cómo trabajarán ustedes con sus sujetos con quienes trabajan, pero podemos ver que hay gente que trabaja siendo parte del mismo sujeto, pues hace un análisis sobre eso. Alguien que es de fuera, pero que tiene cierto grado de colaboración, pues establecen ciertos vínculos. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Y no solo hay muchas maneras, sino que, como les digo, hay muchas formas de llamarlo y cada uno de ellos tiene su acercamiento, su esto, ¿no? Lo que de alguna manera está detrás de esta idea de la colaboración son dos cuestiones que un poco van a ir guiando lo que voy a ir planteándoles, ¿no? Primero, la voluntad del investigador de que el trabajo que hace, o que hacemos nosotros como investigadores, sea útil al propio sujeto. No solo útil para la academia o para la sociedad, para acumular conocimientos, o para nosotros para hacer una tesis y tener un grado, o lo que sea. Que esa utilidad no tiene por qué ser egoísta, pues una utilidad muy abierta, ¿no? Pero además de que esa investigación sea útil para el sujeto, que nosotros consideramos al sujeto de una forma horizontal. O sea, que nos consideramos al mismo nivel, y esto implica que, ahora vamos a irlo viendo, tiene más implicaciones, al mismo nivel político, pero también al mismo nivel epistemológico, al mismo nivel de construcción de conocimiento. O sea, nosotros lo que hacemos no sabemos más que ellos. Son como los dos leitmotivs, las dos formas, los dos criterios que hacen que nosotros hagamos este tipo de trabajo. Perdonen, eso es lo que así es como yo lo hago, ¿no? Digamos, no, quiero insistir que esto no es teoría, o sea, esto no es así, estos son reflexiones alrededor de la experiencia que ustedes van a poder comparar con otro tipo de actores, ¿no? Entonces, esta temática que desde hace unos 10, 15 años se ha puesto muy sobre la mesa y se ha discutido mucho, y de hecho hay bastantes publicaciones alrededor de todo lo que tiene que ver con esto. Perdón. No es un tema nuevo. O sea, es algo que viene de atrás, porque es algo que, esa es otra propuesta que yo les tengo, tenemos que entender o podemos entender dentro de una polémica tan antigua como las ciencias sociales, que es la relación entre investigación y política, ¿no? O sea, la investigación social, que es lo que nos marca, si fuésemos físicos o veterinarios u otra cosa, pues habría otras preocupaciones, pero si estamos trabajando sobre la sociedad, pues eso tiene unas implicaciones concretas con la forma en que nosotros nos entendemos dentro de la sociedad y entendemos que debe funcionar la sociedad, es decir, con la política, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la investigación y la política? Pues digo, eso es un tema tan antiguo como el surgimiento de las ciencias entendidas sociales, ¿no?
Y pues podemos ver yo siempre pongo el ejemplo de el debate de Weber alrededor de la objetividad, que no era sobre la objetividad, era más bien sobre el papel de las ciencias sociales en relación a todo el trabajo que había hecho Marx. Marx hacía un trabajo claramente con una connotación política evidente y en cambio Weber, que era diputado socialdemócrata, decía que la investigación no debería cruzar esas militancias políticas. Pero digamos ahí ya a finales del 19, principios del 20, ya tenemos esta discusión de qué debe servir la investigación, ¿no? Y ese proceso va dando diferentes cuestiones, diferentes bases, y en América Latina, ya en los años 60, 70, surge todo lo que se llama, que es una amplia gama de metodologías y de formas de trabajar, que es la investigación militante. Es decir, aquellos investigadores que consideran que hacen su trabajo dentro de un proyecto político. Esto, que vamos a ver después, puede tener o no consecuencias metodológicas, pero sí que claramente pone una relación con el sujeto con el que se está trabajando desde una complicidad, ¿no? Desde, por lo menos, estamos en el mismo barco, pero lo que yo voy a hacer va a ser para ustedes. Podemos ver después, ya digo, las consecuencias de esto. Y dentro de esta gama de investigaciones militantes, en los años 70, en Colombia, sí surge una propuesta muy concreta, que es la investigación acción participativa de Orlando Falsborda y su grupo, que ellos sí que plantean que metodológicamente la investigación tiene que ser participativa. O sea, el sujeto, el campesino, con que ellos trabajan sobre todo, debe participar en la investigación. Entonces, este es como el antecedente más claro de este involucramiento de los trabajos, o sea, del sujeto investigado en el propio proceso. Pero, como mismo Falsborda reconoció más tiempo después de trabajar en esta forma, la investigación acción participativa era muy útil políticamente porque ayudaba a la gente a formar su criterio y a hacer toda una lectura de la realidad, pero ellos mismos descuidaron la misma faceta investigativa. O sea, no era lo que les importaba finalmente, era más bien un tipo de investigación militante, como les digo, ¿no? Y muy útil sobre todo porque introdujo este tema y produjo una serie de propuestas metodológicas que luego se han seguido usando de manera muy evidente. Aquí también en este paquete tenemos que meter a Freire con su propuesta de educación popular, que aunque no es sobre investigación, tiene este mismo proyecto, ¿no? De decir, vamos a educar que sea en un formato horizontal en que al sujeto al que nosotros supuestamente educamos, él es el que aprende, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con esta alfabetización a través de los problemas nacionales, etcétera, ¿no? En medio de este proceso, o quizá en una etapa un poco posterior, surge toda la propuesta feminista. Las propuestas feministas sobre la investigación que lo que hacen de alguna manera es romper el mito de la objetividad. Si no, nosotros, claro que podemos hacer investigación desde nosotras mismas, porque además todo conocimiento es situado. Todo conocimiento de toda persona está ubicado en un lugar y no podemos negar eso. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer una investigación desde nuestra propia experiencia. Entonces, ahí se rompe esa idea del investigador omnímodo que no interviene para nada, solo observa y mide y analiza. No, nosotros somos parte de la misma realidad y como lo privado es político, lo público es político, todo eso, o sea, nosotros intervenimos en nuestra propia investigación. Esto fue muy importante porque además el feminismo desarrolla también propuestas metodológicas de cómo trabajar con esto mismo del conocimiento situado, ¿no? En estos procesos, bueno, otro antecedente muy importante es todas las corrientes sobre la descolonización de las ciencias sociales que se dan también en América Latina sobre todo, pero bueno, yo creo que ya están en Europa también muy metidas, con la idea de que las ciencias sociales forman parte de todo el paquete de estas ciencias que se asumen que tienen un conocimiento superior al conocimiento popular o al conocimiento de los sujetos y que entonces las ciencias sociales han sido parte de los mecanismos de colonialidad y de colonización del pensamiento. Entonces, que la investigación tiene que descolonizarse a sí misma, tiene que romper con estos esquemas jerárquicos, que no es solo la jerarquía basada en que el investigador está por encima del sujeto investigado, no, es que el conocimiento científico es un conocimiento superior
a otros tipos de conocimiento popular, político, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una línea que rompe con esa y que dice, no, tenemos que descolonizar. Entonces, se producen propuestas alrededor de cómo ir rompiendo con estos formatos, digamos, jerárquicos para llegar a procesos horizontales donde se pueda trabajar, ¿no? Y, por último, en este esquemita que estoy haciendo, hay otro factor que no es tanto académico, sino político, que es donde yo, por ejemplo, me ubico más, que es los movimientos que surgen o que se consolidan en los años 80, 90 y sobre todo del siglo pasado y en este siglo ya son claramente sujetos políticos con una importancia en América Latina muy fuerte, como son sobre todo el feminismo y los pueblos indígenas, son sujetos que interpelan a los investigadores sociales porque ellos mismos, por un lado, se convierten en sujetos investigadores de su propia realidad. Como ya les decía, en el feminismo es muy evidente, pero en los pueblos indígenas lo mismo. Cada vez que los pueblos indígenas van produciendo sus propios intelectuales, digamos, sus propios intelectuales orgánicos, se va creando toda esta interpelación a los investigadores. En mi caso, por ejemplo, que es el que conozco, perdonen que hable de él sobre todo, los mismos sujetos con los que uno investiga, llega un momento en que le dicen, perdona, pero ya no necesitamos antropólogos que trabajen sobre nosotros, porque nosotros ya podemos investigar sobre nuestra propia realidad y no necesitamos la ciencia externa. Y esto hace que nosotros, como investigadores, nos sintamos interpelados y veamos cuál es nuestra función en este proceso, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Entonces, eso hace que también busquemos una forma de trabajo que sea más horizontal, ¿no? Bueno, y ahora les voy a contar en concreto cómo eso sucede, pues, en Guatemala, como me ocurrió a mí, ¿no? Como nos decían en Guatemala en los años 90, cuando cualquier actividad académica que se fuese a hacer sobre la movilización maya, en ese caso, debería contar siempre con algún maya entre nosotros, porque si no era algo que no iba a funcionar y que además no era legítimo políticamente. Entonces, digamos que los mismos sujetos se encargan de intervenir dentro de ese proceso. Claro, yo todo esto que les estoy contando, ya digo, es con... Santiago, disculpa que te interrumpa, pero se fue tu micro. Ah, sí, perdona. Bueno, pues no sé dónde, no sé cómo se fue. No sé dónde se quedaron, pero bueno, les estaba diciendo que yo estoy aquí hablando sobre todo de estos actores como los pueblos indígenas organizados que tienen esta capacidad de imponer o de anteponer sus experiencias, sus propias teorizaciones, todo, pero que yo no sé con las infancias, como ustedes trabajan, todo esto cómo aplicaría, ¿no? Eso es lo que me gustaría después en la segunda parte que lo platicáramos porque me interesa, ¿no? También por saber. Bueno, pues ahora rápidamente les voy a platicar de mi experiencia, insisto, porque es de lo que yo parto, para que vean también un poco la diversa gama de formas en que se produce esto, ¿no? No hay un formato único, ¿no? Eso yo creo que es algo que tenemos que ver. No les he dicho, pero parte de todo, del hecho de que yo esté aquí, es porque Gabriela estuvo en una plática que yo estuve dando en un seminario de un doctorado aquí en San Cristóbal. Ella se apuntó, me escuchó y tal, y esa plática venía porque yo previamente había estado trabajando con un grupo de investigadores amigos que trabajamos en México y Guatemala y habíamos producido un libro que ahora mismo está en proceso de revisión y todo, precisamente de reflexiones metodológicas alrededor de todo esto, ¿no? Y el libro se llamaba Laberintos cómplices, que eso es un poco para que, que entiendan por dónde quiero llevar. O sea, hay un grado de complicidad que nos mete en laberintos, nos mete en procesos metodológicos que a veces no tienen salida, a veces sí, otras tal, pero son siempre elementos que son muy diversos. O sea, no hay una línea, no hay una autopista, es un laberinto, ¿no? Y entonces, parte de esa diversidad, pues les digo, yo llegué a Guatemala hace bastantes años ya, en el año 87, en el año 89-90, empecé a investigar, pues
vueltas que daba la vida sobre los sujetos que en ese momento se autodenominaban Movimiento Maya, que eran organizaciones indígenas que se autodenominaban como mayas, que reclamaban un espacio en el momento político que se vivía en ese momento, que era el final de la guerra. Bueno, la guerra seguía en marcha, pero era toda la apertura del proceso de paz, ¿no? Entonces había una serie de organizaciones que trabajaban políticamente como indígenas, y con ellas yo me puse a colaborar junto con mi compañera, entonces, teníamos eso. Entonces fue toda una experiencia de, pues desde el año 88-90 hasta el año 2008, fueron 20 años de algunos, y eso dio para muchos tipos de investigaciones, ¿no? En principio les digo eso, siempre era un investigador, y además un investigador de origen español formado en la Academia de Madrid, luego ya me formé aquí en México, colaborando con organizaciones que se asumían como mayas y entonces descolonizadoras. Entonces digamos que éramos los malos de la película, ¿no? O sea, siempre había un intercambio que era muy productivo en ese sentido, porque nos obligaban de alguna manera a romper con ese papel, ¿no? Pero no voy a decirles así más, pero bueno, el caso es que, como le digo, había como muchas formas de investigación, de relación. Les puedo decir que al principio, cuando nosotros empezamos a relacionarnos con estos sujetos desde el papel de investigadores, porque ya de alguna manera habíamos estado presentes en los procesos de movilización, con ellos, en las manifestaciones y esto. Entonces, desde el principio se produjo una relación que podemos considerar más o menos horizontal, pero con especialización de funciones, digamos, ¿no? Nosotros éramos investigadores y ellos eran los investigados y lo asumían. Ellos, en ese momento justo político, necesitaban poder publicitarse, poder legitimarse y poder publicitar su trabajo. Entonces venía muy bien que nosotros les preguntáramos, hiciéramos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo, y eso sí, desde el inicio, eso sí me acuerdo porque después de alguna manera me lo han sacado por ahí, sin saber nosotros qué estábamos haciendo en el primer trabajo que hicimos. Cuando escribimos las conclusiones del trabajo, se las pasé. Primero, bueno, les pasamos a cada una de las organizaciones el capítulo o el apartado que trataba sobre ellos para que lo leyeran, ¿no? Y luego las conclusiones se las dimos a todos y tuvimos un taller final en donde discutimos las conclusiones, ¿no? Luego me enteré que eso era metodología colaborativa, descolonizadora, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos porque estabas trabajando con unos sujetos organizados y sabías que era políticamente, además en aquellos años todavía la cosa era bastante difícil, ¿no? Entonces tenías que cuidar mucho el lenguaje, decir cosas, pero además ellos tenían que de alguna manera avalar lo que decías, ¿no? Este tipo de relación se mantuvo, diversas experiencias, llegó al final a momentos en que hubo organizaciones que nos pidieron que nosotros escribiéramos su historia, con lo cual ahí la relación era otra, era, por decirlo de alguna manera, un encargo, ¿no? Oye, tal, mira, aquí está toda nuestra documentación, entrevistas, por favor, vamos a cumplir 15 años como organización. Entonces uno hacía un trabajo donde ya sabía que lo importante era reflejar ciertas cosas de la organización. Esto lo digo porque esto es muy normal cuando uno le pregunta, ¿no? También, ¿cómo hacías cuando encontrabas cosas que no te gustaban? Bueno, eso que no me gustaba para mí no es algo, vamos a verlo después, ¿no? Pero que se puede trabajar desde el investigador, desde ellos mismos, o ya al final, para el año 2003-2004, que hicimos un trabajo que fue muy denso sobre las organizaciones políticas, lo que hicimos fue, desde el inicio del proceso que fuimos preparando el proyecto, pues ahí fuimos entablando diálogo con ellos, porque ya teníamos todo, o sea, conocíamos y tal. Entonces, oye, mira, queremos hacer esta investigación por esto y por esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo vamos haciendo? Entonces, digamos que había ese tipo de relación, ¿no? Y ya al final, poco después de esto, intervine en dos procesos donde ya claramente la palabra colaborativo apareció, que yo no lo sabía previamente, pero ya apareció. Uno fue un trabajo con investigadores de Ciesas, yo todavía estaba en Guatemala con Flaxo, pero colaboraba con Ciesas, donde se planteaba abiertamente, vamos a hacer una investigación colaborativa. Entonces, lo que nos pidieron en cada equipo de país, porque fue una experiencia latinoamericana, es que el equipo estuviese formado por un investigador y un activista indígena. Una buena propuesta, pero una buena propuesta que desde el inicio ya mostró sus tensiones, que es lo que yo voy a estar planteando también, sus tensiones cuando, en la primera sesión que nos reunimos todos aquí en la Ciudad de México, el investigador activista mapuche de Chile, que era doctor en historia,
planteo que por qué a los a los sujetos activistas, como se les llamaba frente a los sujetos investigadores, por qué a ellos se les pagaba menos que a nosotros. Entonces ahí las coordinadoras, que eran las personas más solidarias del mundo, de repente tuvieron que decir, es verdad, aquí estamos viendo algo raro, ¿no? Aquí hay algo que ya plantea una serie de jerarquías que hizo que toda esa primera sesión fuera una sesión planteando precisamente qué estamos haciendo y qué significa esto, ¿no? Entonces, bueno, pues otro ejemplo, ¿no? Y cómo al llegar a la hora de escribir los capítulos, en cada uno de los países hubo formas muy difíciles y muy, bueno, muy diferentes de cómo resolver esa cuestión de... Y lo que sí estaba en común, bueno, menos en el caso así de los mapuches, era que finalmente quienes escribíamos los capítulos éramos los investigadores. O sea, que esa colaboración no implicaba una disolución de las fronteras, sino quizá su horizontalización, ¿no? Y luego otra investigación en la que yo, eso sí, la coordiné, que fue, bueno, un intento de ver qué estaba pasando en el país después de los acuerdos de paz y todo, a través de una serie de etnografías distribuidas por el país, pero todo el proceso de investigación, desde la misma formulación del proyecto hasta el final, cada X tiempo teníamos sesiones abiertas públicas que organizábamos y en las cuales poníamos a discusión los avances de la investigación y recibíamos, intercambiábamos y todo esto, y eso servía para la siguiente, ¿no? En ese caso, la colaboración no era tanto con los sujetos investigados, que también había, sino con lo que podríamos llamar el sujeto maya, el sujeto político maya y los gente preocupada por toda la movilización política maya que estaban en la capital de Guatemala, ¿no? De alguna manera. Todo esto, entonces, es toda una serie de procesos de investigación en los cuales, pese a toda esta diversidad, digamos que yo como investigador, o cuando estamos, siempre el investigador mantenía su autonomía y su capacidad de control. Eso hizo que en varios momentos hubiera tensiones, ¿no? Porque los sujetos investigados decían, oye, mejor tienes que poner esto, tienes que hacer esto. Y decía, hombre, bien, yo te lo tengo en cuenta, lo hablamos, pero yo soy el que firma la investigación, entonces, perdona, pero yo voy a poner esto y te voy a poner en las conclusiones por qué yo no estoy de acuerdo con esta cuestión que ustedes dicen, ustedes hacen, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues hubo todo un momento en que en ciertas organizaciones había todo un desarrollo de reclamos culturales de lo indígena y que no tenían tanto en cuenta la posición estructural, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí había, yo explicaba por qué eso tenía una serie de, bueno, de posibles consecuencias, tal, y en las conclusiones uno intentaba aplicarlo, pero hizo que ciertos actores, pues, no consideraran que nuestro trabajo era precisamente cómplice, ¿no? Sino que había una ruptura. Pero al mismo tiempo, otra de las cosas que hacíamos cuando investigábamos así era, trabajamos con actores de diversos vertientes ideológicas dentro del mayanismo y tratábamos a todos por igual. Nosotros no nos asociábamos a una, ¿no? Entonces, digamos, que eso era una, digamos, sí, una premisa metodológica política que nosotros actuábamos. Entonces, bueno, pues hasta la fecha, dentro de todo el abanico político maya de Guatemala, hay gente con las que seguimos colaborando y gente que no, pero de todas las tendencias, ¿no? Y este tipo de colaboración, según otra amiga, una amiga inglesa que también trabajaba un poco en las mismas condiciones que nosotros, lo llamaba, ustedes trabajan desde la solidaridad crítica. ¿No? Es una manera de entenderlo, ¿no? Porque aquí lo que quiero plantearles un poco es precisamente cuál es el papel del investigador y cuál es esa relación y esa capacidad, ¿no? Finalmente, después de Guatemala, me vengo a México y ahí estuve trabajando durante 10 años en una comunidad, que es el libro que ha dicho Gabriela, el de Mezcala, que acaba de salir el año pasado, y ahí entonces la relación fue muy diferente, porque era una comunidad movilizada, en concreto, ¿no? Que estaba luchando por la defensa de su territorio, en las orillas de la laguna de Chapala, y yo llegué como investigador y asociado a unos gente que ya estaba trabajando allí, que me abrió las puertas, y era una comunidad donde dentro del mismo núcleo de gente movilizada había una maestra en historia que luego se doctoró en historia, un maestro en psicología, había periodistas, o sea, había una capacidad propia y estaban vinculados a todo una gama de gente de Guadalajara sobre todo, pero también de todo México,
que apoyábamos desde ese interior-exterior, ¿no? Entonces yo colaboraba con Mezcala, iba los fines de semana o porque estaba cerca de Guadalajara, y ahí se produjo un proceso de investigación con una comunidad organizada concretamente, ¿no? A lo largo de un periodo largo que hizo que hubiera diferentes fases y diferentes papeles que jugar, pero al mismo tiempo también una gama amplia de actividades que se fueron haciendo, que tenía que ver tanto, que ahora lo vamos a ver, con escribir ponencias, escribir artículos o capítulos, como con dar ponencias, cómo organizar talleres con ellos mismos, cómo hacer trabajos de imprimir textos que ellos habían hecho o que eran de la comunidad, ¿no? Y finalmente, entonces digo, ahí uno es sujeto también externo, pero al mismo tiempo con un sujeto organizado que le planteaban directamente las demandas y las cuestiones, digamos, en un intercambio muy horizontal. Ahí sí que era, ¿no? Y ahora necesitamos esto y ahora necesitamos lo otro. Y mi tercera experiencia es un poco diferente, pero que tiene que ver con todo esto y yo creo que puede dar mucho de sí, que es lo que, bueno, el artículo que ustedes han leído sobre la participación en prensa comunitaria, ¿no? Que es cuando yo, como investigador social, paso a formar parte de un colectivo que asume que la función que vamos a hacer, la actividad es la comunicación política para apoyar a las comunidades que están en movimiento. Entonces, digamos, ahí ya no es solo el investigador y un sujeto político organizado, ¿no? Sino el investigador como parte de un sujeto político que trabaja con un sujeto organizado. Gabriela, ¿dijiste algo? No. ¿Levantaste la mano? No. Bueno. Sí, pues tenemos a Gabriela Magistri que ha levantado la mano. Ah, pero estamos bien. Ah, que es otra, no es Gabriela, perdona, sí. Bueno, yo les veo que están muy calladitos, aguantando ahí, entonces voy a intentar entrar ya a la parte un poco más analítica, ¿no? Pero esta experiencia de prensa comunitaria, a mí lo que me ha hecho reflexionar es el papel de investigador social dentro de un colectivo que asume esa relación horizontal. Entonces yo tengo ahí una relación con mis compañeros de prensa comunitaria, porque yo soy el antropólogo, ellos son periodistas comunitarios, historiadores de muy diversas orígenes, pero entonces yo tengo un papel con ellos y a través de ellos con los sujetos organizados, que son estas comunidades en lucha. Y además, pues como también digo ahí, a través de eso hemos entrado en contacto con abogados, con periodistas, con políticos, entonces se producen relaciones muy complejas y diversas con las cuales debe haber algún tipo de relación colaborativa, porque eso es lo que nosotros queremos, plantear, ¿no? Bueno, pues no sé si alguna duda de todo este pequeño currículum ahí, o me paso ya a la parte analítica, a un poco de todo esto, qué es lo que lleva, qué reflexiones nos viene, o qué reflexiones planteo yo a partir de estas experiencias y de todo esto, ¿no? Pues bueno, como les digo, un poco estas reflexiones vienen de todo el trabajo desarrollado, tanto sobre todo en Mezcala y ahora en prensa comunitaria, y del trabajo que desarrollamos con todos estos colegas investigadores en el libro de Laberintos Cómplices, ¿no? Entonces es un trabajo, como siempre, colectivo, ¿no? Como colaborativo, aunque bueno, eso también. Ahora, dentro de toda esta aparición de todo lo colaborativo en las ciencias sociales latinoamericanas, y no sé ahí en Europa cómo estará, digamos que ahora ya cualquier cosa se llama colaborativa. Entonces yo sí defiendo el hecho de que el trabajar con colegas investigadores, eso no es colaborativo. O sea, vamos a llamar a cada cosa por su nombre, ¿no? Eso es evidente. O sea, trabajar con colegas, digamos, trabajar en equipo es algo que es natural y es la forma de producir conocimiento. O sea, el conocimiento no se produce cuando uno escribe, sino cuando uno comparte lo que escribe, se obliga a ordenar la cabeza y recibe interacciones de sus colegas y eso se va haciendo así. Para mí eso es básico, ¿no? O sea, el investigador, aquel investigador decimonónico encerrado en su torre de marfil, que incluso podríamos estar hablando de Marx haciendo sus
impresionantes análisis sociales e históricos, yo eso por lo menos metodológicamente no lo entiendo. O sea, ¿por qué? Porque creo que produce uno mucho menos que en el hecho del intercambio es cuando se va generando todo esto. Pero eso para mí es, digo, eso, cuando hablemos de colaborativo no estamos hablando de eso. Eso es construcción colectiva entre académicos o entre investigadores, entre gente preocupada, ¿no? Cuando hablamos de investigación colaborativa, estamos hablando de que estamos colaborando con el sujeto. Yo por lo menos así lo entiendo, ¿no? Y estamos colaborando, vuelvo a plantear desde el inicio, porque tenemos un grado de solidaridad política nosotros con ellos que hace que intentemos plantear esta horizontalidad. Aunque también para que sea útil para ellos, además de útil para nosotros, ¿no? Aunque yo les puedo decir que el por qué nos metemos en este proceso puede venir de varios momentos o de varias razones. Puede haber esta solidaridad política. Es decir, a ver, yo soy un miembro de tal sindicato, de tal organización, o yo soy un simpatizante de esta organización, entonces como soy simpatizante de esta organización, hago una investigación sobre ellos, en las cuales, claro, yo parto de esta horizontalidad. Entonces puede ser una razón política, ¿no? O estas personas tienen una misma ideología que la mía, entonces yo les apoyo por eso. Puede venir también por un proceso más metodológico, epistémico, más relacionado en nuestra forma de entender la investigación, que suele ir unido al otro. Yo también he conocido que gente que planteaba, no, tenemos que hacer una investigación descolorizada, tenemos que hacer una investigación, entonces yo me voy a plantear que mi relación con la gente con la que trabajo sea desde ahí, desde esta horizontalidad, ¿no? Desde esta colaboración. O, en mi caso, les puedo decir que no era tanto por todo esto, sino por una cuestión que para mí era básica y ética, ¿no? Que es decir, a ver, yo estoy haciendo un trabajo, yo estoy ganándome la vida haciendo una investigación alrededor de estas personas, pues lo mínimo es que lo que yo hago les sea útil a ellos. Eso para mí es algo que es no. Y si además esta persona muchas veces está jugando la vida o está dejándose el sudor y está poniendo en peligro, pues lo mínimo es que yo colabore con ellos desde donde ellos también lo plantean, ¿no? O sea, hay una ética investigadora mínima que hace que esto es otra parte donde yo creo que tenemos que manejar esta doble, o sea, que lo que nosotros hagamos sea útil para ellos, pero esa utilidad se puede hacer desde la jerarquía metodológica. O sea, el mismo Marx, cuando trabajó sobre el proletariado, lo hacía desde una solidaridad básica con el proletariado, aunque no era proletario, pero no lo hacía colaborando con los sindicatos. No sé si me explico. Como en cambio sí hicieron después otros muchos investigadores que trabajaban desde la solidaridad metodológica. Entonces yo creo que ese es el punto que todo el rato tenemos que pensarnos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Realmente, ¿cómo hacemos esta horizontalidad y a partir de dónde lo hacemos, ¿no? Y hay un primer tema, después de este marco, otra vez de lo que estamos, que yo les plantearía, que a mí me produjo, que parece muy evidente, pero que creo que hay que reflexionar, que es con el quién trabajamos. ¿Quién trabajamos? Pues como les digo, Charlie Hale y estos otros teóricos de la investigación colaborativa hablan siempre del sujeto político organizado. Puede ser, tiene que ser a la fuerza un sujeto político organizado. Ya les digo, ustedes están trabajando con sujetos organizados, pero yo no sé hasta qué punto son sujetos políticos abiertamente, pero pueden ser, ¿no? O puede ser que cuando nosotros tenemos un sujeto político, no está organizado alrededor de un actor, sino que hay 2 o 3 actores que representan a este sujeto. Y nosotros podemos trabajar con unos de ellos o no, o puede haber que esos actores políticos, comunitarios, étnicos, lo que sea, pues tienen sus diferencias entre ellos. Normal, entre las organizaciones políticas, ¿no? Incluso entre las organizaciones cercanas, porque hay diferencias de criterio, diferencias de planteamiento, diferencias de proyectos, etcétera, que se reflejan en las prácticas cotidianas. Entonces, ¿nosotros con quién vamos a trabajar? Esa es una primera duda, ¿no? Que tiene que ver, pues esto yo les planteaba de Guatemala, ¿no? Como uno tiene como diferentes y cómo vamos a hacer. O en el caso de Mezcala, cuando yo llegué allí dije, bueno, yo voy a trabajar con la comunidad. Eran 5.000 gentes. ¿Cómo voy a trabajar con ello? Bueno, pues entonces el sujeto político de la comunidad es la asamblea de comuneros.
Bien, ahí ya tengo un colectivo organizado y que tiene... Pero resulta que la Asamblea de Comuneros precisamente estaba dividida en torno al tema de la recuperación del territorio, porque había un sector de la Asamblea de Comuneros que era cómplice o colaboraba con el señor invasor, y había otros que estaban opuestos a ellos. Entonces, claramente, mi sujeto político organizado era esa parte de la Asamblea de Comuneros que estaba opuesta a la otra, ¿no? Pero eso hacía, o sea, yo ahí cada vez había tenido que ir cerrando más mi sentido de complicidad y mis trabajos cotidianos de colaborar. Llegó un momento, yo solo lo escribí en mi diario de campo, después de estar 1 año y medio yendo a Mezcala, que dije, uy, estoy muy contento porque ya veo que he logrado establecer aquí una relación de amistad, de horizontalidad, de cotidianeidad con ciertas gentes. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que el resto de la comunidad me ve como parte de ese sector de la comunidad. Y eso es una... Bueno, pues hay que asumirlo como parte de... Ya no, entonces dije, yo ya no puedo hacer mi investigación sobre Mezcala como comunidad. Mi investigación va a tener que ser sobre este sector entendido dentro de la comunidad, porque es con los que yo voy a poder obtener esta relación, ¿no? Entonces, digamos que el quién es algo que tenemos que pensar y que puede variar o puede generar discusiones y puede generar tensiones, ¿no? Otra cuestión es ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro papel como investigadores solidarios, como investigadores colaborativos? ¿Cuáles son esas actividades que nosotros vamos a desarrollar? Pues yo ahí hacía un ordenamiento, ¿no? Primero están las actividades solidarias de aquella persona que es activista y solidario, que son todas aquellas cuestiones que nosotros podemos hacer porque disponemos de una serie de recursos que en la comunidad a lo mejor no los hay tanto o porque tenemos en ese momento, ¿no? Y ahí pues entraría, yo decía, para mí era el síndrome de poner sillas, ¿no? Cuando va a haber una asamblea o va a haber esto, pues tú eres de los que está ahí y está colocando las sillas o aporta el equipo de sonido, o en mi caso, por ejemplo, el carro de siesas lo usábamos para ir a reuniones. Eso es algo que uno haría siendo investigador o no siendo investigador. Ahí es simplemente alguien que está como simpatizante colaborando con ese sujeto en la lucha y aportando lo que tiene, su tiempo, su dinero o sus actividades, sus recursos, ¿no? Bien, eso está bien. Pero hay otra siguiente fase, que es cómo hacemos como investigadores, precisamente dentro de esta idea de que lo que nosotros hacemos como investigación sea útil a la causa, a la lucha que estamos nosotros acompañando. Pues una primera forma de hacer eso es, evidentemente, publicando, que es lo que nosotros sabemos hacer, o haciendo ponencias, o sea, que lo que nosotros trabajemos, en lo que nosotros hacemos dentro de lo que es nuestro trabajo, sean vehículos de solidaridad, sean elementos en los cuales, entonces yo, por ejemplo, durante todo este tiempo que estaba en Mezcala y hacía una ponencia, uno hacía un trabajo analítico, pero al mismo tiempo daba a conocer ese caso para generar solidaridad con ese caso, ¿no? Y explicar por qué se daba eso y por qué estaba, ¿no? En Guatemala era mucho más evidente porque estábamos en un momento de una lucha político-epistémica muy fuerte, entonces había que legitimar a unos sujetos que ideológicamente eran deslegítimos por ser indios. Entonces había que convertir a esos indios en mayas guatemaltecos. Entonces uno continuamente estaba en esa labor, ¿no? Y esa labor podría ser hacia dentro, digo hacia afuera, pero también hacia adentro. Santiago, ven, por favor, vamos a hacer un taller con esto, ven y explica estas cosas. O sea, uno colaboraba con las actividades internas o con las actividades externas. Otra manera puede ser, como hicimos con Mezcala. Mezcala basa toda su lucha, digamos, en la existencia de un título primordial, que es un documento colonial donde dice que esas tierras son suyas. Entonces, ese documento es muy importante para la lucha de Mezcala dentro de Mezcala. Entonces, un grupo de los que estamos ahí colaborando con ellos conseguimos un poco de dinero de una organización del DF y con eso hicimos una edición del título primordial, una impresión del título primordial y de los mapas de la comunidad y los distribuimos por la comunidad. Eso es otro momento en que nosotros ponemos nuestro recurso, pero ya como investigadores, ¿no? Todo esto se puede hacer, y perdonen que no insiste tanto, pero me parece que es sin que se dé participación del sujeto en el proceso de investigación.
Yo tenía un amigo, no sé si han oído ustedes hablar de Cherán, una comunidad purépecha aquí de México que hace 10 años organizó todo un proceso de autonomía. Estuve la semana pasada con uno de ellos y estaban alucinados porque decían desde entonces hay como 200 tesis producidas sobre nuestra experiencia, ¿no? Entonces esto es abrumador, ¿no? Y uno de ellos, que era un cheranense, que además era antropólogo, decía, lo interesante es cómo vienen aquí los muchachos de la ENA es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y echan todas las ganas, ponen todo su entusiasmo, pero lo hacen todo ellos. O sea, siguen reproduciendo el papel del investigador clásico, no hacen una investigación participativa o colaborativa, y hacen cosas muy solidarias, pero no rompen eso. Entonces, digamos que el momento de la colaboración es un momento o es un tipo de relación que exige eso, ¿no? Pero al mismo tiempo también es problemática. ¿Cómo vamos a hacer esta colaboración? ¿Dónde va a participar? ¿Dónde va a participar el sujeto en el proceso? ¿Cómo va a participar? Aquí es donde la gama se pone muy abierta. Podemos empezar por un extremo en que hay casos en que es la organización o el sujeto el que solicita. Entonces uno ya está desde el principio poniéndose incluso al servicio de ellos, ¿no? Y ellos te piden a ti que tú trabajes, pero que hagas esto, esto y esto. Entonces digamos que eso es un momento en que se ha producido una horizontalidad que incluso puede ser que uno acabe de empleado de ellos, ¿no? Pero bueno, pues está bien, pero epistemológicamente ya hay una participación desde el inicio por parte del sujeto organizado que nos va a llevar hasta el final. Puede irse un poco menos en el que, digamos, a ver, yo me siento a platicar con la gente de la organización, con la gente de escala, y definimos entre ellos y nosotros qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Esto sería un caso claro y evidente de coparticipación. O sea, es algo que hemos estado desde el inicio de formas iguales. Yo no sé sus experiencias, pero esto es muy difícil. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Ahora vamos a ver, las lógicas son diferentes. Puede ser que manteniendo nosotros, digamos, el control y la voluntad de la investigación y todo el proceso, lo que hacemos es incorporar al sujeto en los momentos analíticos clave. Oiga, perdón, en la asamblea, fíjese que les voy a plantear en la asamblea qué es lo que quiero investigar. Y entonces yo se lo planteo, lo discutimos y yo sigo. Cuando ya he trabajado y tal, oigan, que les quiero enseñar cuáles son los resultados que voy a sacando. Y uno va viendo, entonces va viendo una incorporación parcial, ¿no? O puede ser que esa incorporación sea más en momentos específicos del proceso de investigación. Fíjense que ahora vamos a hacer esta actividad, entonces permíteme que yo esté en esa actividad, de esa asamblea de ustedes, en esa relación, porque a mí me interesa, ¿no? Entonces yo voy a plantear y vamos a discutir. Puede ser. O puede ser el clásico de que yo hago esto y al final yo les entrego a ustedes para que lo lean y me digan. No sé, o sea, piensen ustedes en sus propias experiencias, pero como les digo, hay muchas posibilidades de cómo armar el asunto. Y finalmente llegamos al asunto de la construcción colectiva, ¿no? Esa co-construcción que en mi caso, yo creo que, o sea, en pocos momentos he llegado a decir, bueno, estamos trabajando así, porque es incluir al sujeto político dentro de la lógica del sujeto investigador. Y a menos que ellos hayan querido entrar al asunto, es difícil que el mismo sujeto le interese meterse a hacer algo tan complicado. Y con esto quiero empezar ya un poco lo que es, porque llevamos ya una hora y esto ya se nos está pasando. Para mí lo que está detrás de esto es precisamente cuál es la relación ya metodológica y cotidiana de investigación y política. No en el plano de si objetividad, subjetividad, para qué cambiamos, sino nosotros como sujetos investigadores tenemos un objetivo que es producir conocimiento que quede plasmado en una serie de formatos, pero en algún tipo de documento, y entonces eso que nosotros hacemos como investigadores es diferente al sujeto movilizado, activista, por lograr una serie de objetivos, ya sea en su comunidad, su organización, ¿no? Hay una cuestión, sobre todo, yo, por mi experiencia, una cuestión eso de objetivos, de ritmos y de formas de trabajo, que no dice, o sea, no impide que se colabore, pero hay que tener en cuenta de eso. Normalmente, cuando uno está trabajando, no sé si a ustedes les ha pasado, la investigación, para hacer una investigación que de verdad funcione,
necesita tiempo, necesita un momento de sistematización, análisis, ordenamiento, y eso requiere unos tiempos que no son los tiempos políticos. Los tiempos políticos son tiempos mucho más coyunturales y se necesitan resultados en momentos mucho más críticos, ¿no? Entonces, hay momentos en que no se puede mantener el ritmo, ¿no? No pasa nada. El objetivo mismo nuestro, como le digo, es nosotros producir conocimientos y ellos transformarlo. Entonces, por ejemplo, hay un elemento que a mí siempre me ha ocurrido con cualquiera que haya trabajado, es que uno llega, analiza y plantea, mire, el escenario sociopolítico que nosotros tenemos delante es este. Y uno muestra una heterogeneidad, una complejidad, porque supone que eso es lo que buscamos, ¿no? Y el sujeto organizado dice, sí, pero ¿quiénes son mis aliados y quiénes son mis enemigos? O sea, yo en este momento tengo una visión dicotómica porque esa es la que da la acción política, ¿no? Y es interesante porque a veces hace uno un análisis con una constelación, digamos, política X, y cuando llega dentro de 3 meses esa constelación ya ha cambiado. Quienes eran mis aliados ahora se han peleado conmigo, quienes estaban ahora están conmigo. Entonces, la justificación académica de todo eso, que es un poco lo que ellos piden, pues tiene que cambiar. Entonces digo que hay unas diferencias de lógicas porque son formas diferentes de hacer política. O sea, yo sí defiendo que hacer investigación social puede ser una forma de hacer política, pero es diferente a la de la acción y el activismo. Y eso no es malo. O sea, yo creo que eso simplemente es transformarlo, o sea, tenerlo en cuenta para ver cómo trabajar. Hay un asunto que también, sobre todo a la gente que hace investigaciones sobre su propio sujeto organizado, les es muy difícil, que es que en el momento en que uno está como investigador, está desarrollando una actividad diferente. Entonces eso exige algo que es la distancia epistemológica. O sea, nosotros tenemos que ser capaces, aun siendo solidarios, de ver la distancia para poderlo analizar y poder comparar con otras y poder hacer. Y entonces a mí me lo han dicho eso, sobre todo la gente, investigadores mayas, investigadores indígenas, que dicen, cuando me pongo en mi papel de investigador y empiezo a analizar esto, empiezo a ver cosas que no había visto como militante o como activista. ¿Qué hago yo con eso? Digo, bueno, pues ahí es donde tenemos que jugar nosotros con nuestro propio... No hay una solución, cada uno tiene que verlo en su manera, ¿no? Digamos, había una frase de Boaventura dos Santos que decía algo así como: no debemos confundir nuestro papel de investigadores con el de activistas, pero no podemos hacer nuestra investigación sin tener como marco el activismo. O sea, es una propuesta más. Yo digo, ahí cada uno va a resolverla como pueda, ¿no? Pero finalmente, y con esto ya termino, para no alargar más, es un poco decir, bueno, ¿cuál es el objetivo que nos planteamos y cuál es el papel que le damos a nuestro trabajo? También de aquí yo he hablado, que esa es otra, digamos, de un trabajo de investigación que se manifiesta en ciertos productos clásicos, ¿no? Escritos. Yo aquí doy clase en posgrados, entonces yo siempre tengo las tesis en la cabeza, ¿no? De mis estudiantes que están haciendo tesis y que lo hacen de esta forma colaborativa, pero finalmente ellos tienen que hacer una tesis, y la tesis es un producto muy concreto que tiene unos requerimientos, ¿no? Entonces eso hace, por ejemplo, que las formas de relación son muy diversas finalmente entre, primero, cuál es esa relación del sujeto, de yo como investigador, con el sujeto investigado. Yo, como les digo, cuando yo trabajaba en Guatemala, yo era un gringo, español, blanco, que trabajaba con población indígena. Eso hizo, pues entre otras cosas, que yo nunca tuviese la tentación epistemológica de sentirme parte del sujeto. Yo no podía considerarme un cachiquel, un quiché organizado en Mezcala por lo mismo. Yo no era de la comunidad, a pesar de que yo pudiese ser muy solidario y muy empático con sus luchas y sus situaciones. Pero digamos, y esa situación no es la misma de si es alguien que es de la comunidad o alguien que, una amiga aquí, por ejemplo, que es michoacana, que lleva toda la vida viviendo entre purépechas. Ella no es purépecha, pero su trabajo es en solidaridad. Entonces ella se siente parte, aunque no de la comunidad, pero sí del entorno, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra relación? Es algo. ¿Cómo hemos llegado nosotros a esa investigación? Hay una cosa que yo no sé si a ustedes les ha pasado, es que uno llega, mire, quiero hacer esta investigación sobre ustedes para apoyarles, tal, claro, venga con nosotros, pero por favor no chingue mucho que estamos muy ocupados. Y es normal, porque hay todo procesos y hay todo que nosotros nos insertamos en un proceso de organización, de movilización, de conflicto político, que normalmente ya está en marcha cuando nosotros llegamos.
Y eso tiene sus propias lógicas y nosotros si colaboramos bien, si no colaboramos, pues no podemos exigir del sujeto ese tipo de actitud ni de activación, ¿no? Y lo mismo también considerar para qué sirve la investigación que nosotros estamos haciendo. Es para hacer una tesis, es un proceso que me ha pedido el sujeto, es una cuestión simplemente de una investigación, acción para apoyar, etcétera, ¿no? Y lo último es, eso no lo he hecho, la parte más política de todo esto es cuál es el contexto concreto en que estamos desarrollando, el contexto local, el contexto comunitario, el contexto nacional, el contexto mundial, ¿no? Que hace que todo esto tenga una serie de diversidades, con lo cual ya termino pues planteándoles que eso de la investigación colaborativa, ¿no, Gabriela, que eso pusiste? No es una cosa que tenga una teoría. Y yo lo que he querido plantearles aquí más bien son reflexiones alrededor de qué pasa y cómo hacemos para desarrollar ese tipo de trabajos que queremos que sea cómplice, o sea, que sea útil para el sujeto, y para ello les consideramos que debemos insertarles dentro del proceso de esto que ha sido llamado investigación académica, que era una actividad pues más o menos externa a esos procesos. Y aquí lo dejo y me pongo a escucharles a ustedes, que ya he hablado demasiado. Muchas gracias, Santiago. Ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has planteado. Yo creo que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede presionar el botoncito para levantar la mano y les doy el pase. Y por lo pronto, pues, como que yo voy preguntándote algunas cosas. Bueno, a mí me genera mucha curiosidad, bueno, lo que tú planteabas, este hecho de que siempre nos planteamos lo que son las investigaciones académicas, ¿no? Y cuando tenemos estas investigaciones colaborativas, pues a veces pues chocan de cierta manera porque dices cuál es el rigor académico que se tiene que seguir en estas investigaciones y cómo se puede plantear ese pase a una investigación colaborativa que cumpla con ese rigor académico, especialmente cuando hacemos coparticipaciones y todo eso. Bueno, lo planteo porque, claro, yo estoy haciendo la tesis de doctorado y es sobre el tema de filosofía del derecho, pero estamos hablando sobre sujetos, ¿no? Y en ese hecho de que estamos hablando sobre sujetos, pues, hasta qué punto, pues, la academia también, de cierta manera, ha puesto como en una posición muy superior a cierto tipo de investigaciones y muy inferior a otras. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Y eso, pues como primera pregunta. Y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, pues puede ir levantando la mano y voy dando paso. Bueno, a ver, tenemos aquí la de María. Si deseas, sumamos preguntas y luego respondes. Vale. ¿Sí? Como 4. Vale, tenemos a ver a María Mesa. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Santiago, muchas gracias por tu presentación y estos insights que nos das y que creo que son muy valiosos pues, para la investigación. Yo me quería centrar en ese punto donde, como intrusos, llegamos a los lugares y pues hay que hacer pues esta inserción y un poquito preguntarte, creo que cada quien nos lo montamos pues de diferente manera, ¿no? Y buscas tus propias estrategias y, bueno, conoces el contexto y demás. Pero desde tu experiencia, ¿cómo haces? Porque aquí creo que en medio está la cuestión de las relaciones de poder, que, bueno, pues sabemos que están en todas partes y que no las podemos desdibujar. Entonces, ¿cómo haces para insertarte desde esta lógica de estos procesos colaborativos? Creo que ese es un punto nodal para todo lo que sigue después. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué es lo que te funciona para llegar ahí? Muchas gracias. Vale, ¿Nadie pasamos más? ahora, sí, a Pilar Jiménez.
Pilar, ¿estás por ahí para que puedas...? Ahí está. Sí. Hola. Os decía que he perdido la conexión un momento, parece que se me va. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí, vale, perfecto. Yo estoy pensando en el tema de la investigación con niños, niñas y adolescentes. Yo trabajo en una administración local y estamos empezando todo el proceso de creación del consejo y todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que escuchaba lo llevaba un poquito ahí, a ese escenario, ¿no? Y me planteo también que cualquiera de las experiencias que ha contado, ¿no? En el fondo partimos de una posición un poco falseada, porque es verdad, conforme ibas contando, no todos tienen los mismos derechos reconocidos, no quiero decir que no tienen los mismos derechos como personas, ¿no? Y eso hace que se genere también mucha incomprensión de esta intento también un poco a veces de horizontalidad cuando en la realidad no la hay. Vamos a lo de los niños. No sé, me despierta cierta dificultad y por otro lado veo que bueno, porque, no sé, una investigación, digamos, objetivos y todo esto se puede contrastar continuamente, ¿no? Con los chavales. Mi experiencia es que al final siempre hablamos con adolescentes, no con niños más pequeños, porque en el fondo es más difícil. ¿Cómo trasladamos qué requerimientos? ¿Son un sujeto político o no lo son? ¿Están organizados? ¿Quién los organiza? La administración. Pues hasta qué punto es interesante, o sea, qué interés tiene para ellos que nosotros les organicemos para ver si quieren participar o no, cuando jamás le hemos dicho que participen, ni hemos educado, ni tenemos sociedades donde digamos, se promueva la participación. Bueno, lo dejo ahí. Gracias, Pilar. Bueno, como no tenemos más manos levantadas, bueno, acaba de levantar Carmen Zapato, y así con ella hacemos una primera ronda de respuestas. Sí, buenos días desde México. Bueno, yo primero quiero dar las gracias a Santiago. Sus textos me han abierto mucho, sobre todo porque siempre son de manera crítica y se centran en los problemas, ¿no? En lo que hay ahí, en unas relaciones de colaboración que siempre no se romantizan, sino también nos está hablando de lo que ocurre. Yo aquí mi pregunta sería el factor tiempo, porque veo que sus investigaciones, o bueno, la investigación se centra en un lugar 10 años, ¿no? 20 años. Y cuando nosotros trabajamos, pues a veces los tiempos del CONACYT, en mi caso, en México, como una institución que avala las investigaciones, te hace tener una investigación en 6 meses. Eso es prácticamente imposible cuando se quiere trabajar en colaboración. Entonces, bueno, yo ahí quisiera preguntarle cómo le ha hecho, por un lado, y por el otro, bueno, pues con lo que comentaba la compañera Pilar, en el texto lo mencionas también muy bien cuando hablamos de esta relación tetráloga, ¿no? Por ahí, o sea, creo que también nosotros como investigadores de las infancias, pues tenemos que tener en claro que nunca seremos infancias, siempre somos adultos y entonces hay una relación de privilegio, ¿no? Ahí también, como lo mencionabas. Pero lo interesante sería darnos cuenta de esa relación de privilegio y estar trabajando todo el tiempo, ¿no? En favor de las infancias y de su lado. Y entonces creo que ahí ya hay una postura política también, ¿no? Los niños creo que también son actores políticos todo el tiempo están diciendo qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Y bueno, a mí la verdad esta charla me ha servido mucho para centrar mi investigación en justo lo que es y además, ¿no? Sentirme pues sola, porque justamente la academia pues segrega, cuarta, y se ve que con tus experiencias que podemos hacer investigación desde otro lado. Entonces, nada más por ahí. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Disculpa, le diría a Pilar si podrías apagar el micrófono, así no se... Pilar Jiménez. Muchas gracias. Ahora sí, Santiago. Bueno, pues muchas gracias porque precisamente esta es la parte, ¿no? Que a mí me figura. Poder empezar a colaborar, por eso, por decir, yo tengo una experiencia concreta que puede ser válida, pero abre formas de reflexionar en torno a situaciones diferentes. Y claro, o sea, yo sí, desde el principio cuando Gaby me dijo de esto, dije, a ver, ¿cómo puede ser aplicable lo que yo estoy haciendo con una comunidad organizada o con un sujeto político, autoasumido como político, respecto a las infancias y los jóvenes que tienen otra relación y la relación
el tipo de relación de privilegio es otro, no es el del hombre blanco o el investigador blanco respecto al sujeto movilizado, sino ustedes es el del adulto con el niño, ¿no? Y entonces ahí hay otras cosas que me parecen muy interesantes. De los planteamientos que ustedes han hecho, nos vuelve a poner en esta dicotomía que yo un poco mi propuesta es no romantizarla y no perderla entre nosotros investigadores del sujeto, ¿no? Porque lo que plantea Gaby tiene que ver con ese rigor que nos piden, ¿no? O sea, nosotros somos sujetos que tenemos que validarnos en un contexto que es el contexto ese llamado academia, ¿no? Que si además uno está haciendo una tesis, pues esa academia es mucho más fuerte. Y si encima es de filosofía del derecho, eso no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Cómo es ese mundo, ¿no? Entonces, claro que existen esas tensiones. Ahí yo tengo la suerte, o bueno, o quizás no suerte, quizás es por proceso natural, que en antropología esto es algo que sí que está discutido desde hace mucho, ¿no? En antropología, en pedagogía, en ciertos espacios, ha habido mucho debate alrededor de, precisamente la antropología es un tipo de formación de conocimiento que hace mucho tiempo que dejó de considerarse científica, que siempre ha trabajado en una relación muy estrecha con los sujetos, entonces esto hace que la relación sea ya más comprendida. Y las academias latinoamericanas se han abierto mucho más que las europeas en ese caso, ¿no? En este proceso que yo les digo del libro, pues había una compañera de Barcelona que había trabajado en Guatemala y había trabajado de una forma colaborativa directa, ¿no? Ella sí que formaba parte de los sujetos y tal, pero cuando presentaba su tesis, también estaba haciendo la tesis en la Universidad de Barcelona, pues le decían eso mismo. Bueno, y todo esto no es objetivo porque tú estás colaborando con ellos. Y ella decía que eso yo creo que es un poco lo que tenemos que mantener. El rigor no viene peleado con la complacencia, con la colaboración. Nosotros hacemos un trabajo donde yo demuestro todo lo que digo. Y por otro lado, yo parto mi marco teórico, que decimos en la academia, que es algo parecido a mi postura política, o están relacionados, yo parto de demostrar cómo la situación que se está dando aquí es una situación desigual, jerárquica y conflictiva. Entonces yo ahí me pongo de este lado sin quitarle, esa es la cuestión, ¿no? Cómo hacerlo sin quitarle el rigor, la capacidad de que todo lo que yo digo sea. Porque sí que hay una frontera, que yo sé, ahí sí que es, entre la investigación, el apoyo, el panfleto, el ocultamiento. O sea, nosotros podríamos decir, no, yo voy a escribir un análisis de la situación que estamos viviendo, que no sea un análisis académico, sino que en parte, partiendo de lo académico, yo puedo escribir un trabajo periodístico. Por ejemplo, yo en prensa comunitaria a veces hago eso, ¿no? Pero hay veces que ese paso y ese trabajo periodístico lo que hacemos es quitarle marco teórico a pesar de que lo usemos, pero ahí nuestro objetivo es otro, es dar a conocer. Y en ese dar a conocer tomamos postura. Pero, de nuevo, eso no tiene por qué ser perdiendo el rigor. Pero llega un momento en que a lo mejor sí hagamos una interpretación de la realidad, que es lo que yo llamo panfleto, en el cual ya tomamos postura y olvidamos cosas, ¿no? También, si lo queremos hacer, hagámoslo, pero eso ya no entra dentro de este paquete, digamos. O sea, yo creo que el rigor es fundamental para defender nuestra legitimidad también, ¿no? Y lo otro que plantea Carmen tiene que ver, claro, con los pinches tiempos de Conasito de cualquiera, ¿no? Yo esto que te he contado muy rápidamente, yo no me he pasado 10 años en Mezcal ahí. Yo a lo largo de los 10 años he producido artículos, he hecho tal, porque he tenido que justificar, ¿no? O sea, lo que pasa es que esto es una reflexión como final, ¿no? Uno siempre está marcado por esos tiempos. Y así como los sujetos políticos tienen sus tiempos, nosotros también. Y de repente te dicen, oye, que tienes que producir 3 artículos al año. Un artículo cuesta 3 meses de escribir por lo menos. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Entonces uno tiene que forzar a veces el proceso político, la visión política del sujeto, porque ya me toca producir. O cuando estás en la tesis es mucho más evidente, ¿no? Entonces, claro que ahí hay un manejo en el cual todos tenemos que estar, ¿no?, viendo cómo hacerlo. O sea, no es sencillo. En ese sentido es mucho más sencillo el investigador que no se preocupa de las consecuencias morales o políticas de lo que hace y se lanza a hacerlo, ¿no? Claro, eso te quitas un montón de responsabilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con los otros planteamientos de María y de Pilar, ¿no?, que es precisamente cómo es nuestra relación con los sujetos, ¿no? Que eso sí, yo creo que lo han dicho ustedes. No podemos negar que nosotros estamos socialmente en una posición de privilegio, ya sea porque son niños y nosotros adultos,
o porque yo soy académico blanco y ellos son activistas indígenas o mujeres, etcétera. O sea, tenemos que partir de ser conscientes de eso. Y luego establecer algo que, ya no me acuerdo si era Bourdieu, la vigilancia epistemológica, que se tiene que convertir en una vigilancia política, ¿no? Es decir, o sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué dice uno, y a pesar de ese cuidado, uno mete la pata habitualmente. O sea, yo me he ganado grandes broncas de mis colegas indígenas de Santiago, ¿cómo dices eso? Coño, no me había dado cuenta, perdonen ustedes, ¿no? Porque finalmente formamos parte de todo ese contexto. Y entonces, esa vigilancia es más sencilla si hay empatía. O sea, si no nos sentimos obligados por nuestra postura política a hacer, no, si es algo que parte de nuestra propia. Para mí, las investigaciones, pues también esto tiene que ver con todos estos desarrollos de toda la academia, que en Latinoamérica está muy desarrollado, que es la parte esta del sentipensar, ¿no? Yo creo que las investigaciones son procesos racionales, pero que se basan en emociones, ¿no? Y en lo que nosotros sentimos. Si uno, y eso ustedes lo habrán visto, hace una investigación por obligación y no porque le interesa, esa investigación se convierte en un informe, que no es lo que nosotros queremos. Entonces, tiene que haber siempre una parte de implicación personal para que esto funcione. Y en el caso de este tipo de relaciones, digamos que es esa, ¿no? Pues esa empatía. Y no negar, o sea, decir, a ver, yo vengo aquí y sé que yo hago esto y esto, bueno, pues a partir de ahí vamos a ver cómo hacemos, ¿no? No, pues que queremos que hagas esto, bien, lo hacemos. Queremos que hagas lo otro, fíjate que eso no lo voy a hacer, también. O sea, tenemos que mantener nuestro sujeto, y hay algo que se ha dado en la Academia Latinoamericana en los últimos 15, 20 años, que es una especie de, fíjese, mea culpa de que soy académico. Es que el trabajo que yo hago es colonial, es extractivo, es tal. Mira, si vas a trabajar así, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Yo creo que el ser conscientes y ser críticos con nuestra propia postura no implica decir no sirve lo que hago, ¿no? Pues ya digo, pues haz otra cosa si no te gusta. Pero es asumirlo con responsabilidad y con rigor, ¿no? ¿Para qué puede ser, no? Y cuando lo que planteaba Pilar, eso, ¿cómo hacemos esa horizontalidad? Pues a lo mejor no podemos llegar a ella, ¿no? Y yo sí que, mi duda que yo les planteaba precisamente es cómo trabajan con niños. A mí eso me parece metodológicamente muy difícil. Entonces, claro, uno trabaja más con adolescentes porque en la forma de relación, pues me imagino que es más cercana a la forma de pensamiento, pero eso no implica. La cosa es, ¿tienen que ser organizados? Yo creo que no. O sea, yo por eso les insistía desde el principio que este tipo de forma de investigar no es un catecismo, o no es una cartilla de qué es lo que hay que hacer y lo que no. Son una serie de cuestiones que cada uno en su proceso concreto de investigación, en el momento concreto, aplicará o no como pueda, ¿no? Pero creo que no es, o sea, no es decir, a ver, tienes que tener un sujeto organizado de niños organizados. Pues no, evidentemente. Hay veces que uno mismo, como dices María Pilar, fuerza el proceso de organización por las necesidades X, pues la típica ONG que tiene que tener su grupo de beneficiarios. Entonces, les obliga a juntarse como beneficiarios a alguien que a lo mejor ni se pueden ver entre sí, pero que necesitan ese apoyo para poner las gallinas, yo qué sé. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos provocando esos procesos, ¿no? Yo es lo único que puedo decir, ¿no? Y, pues como les digo, la empatía y el no negar el privilegio. Muchas gracias, Santiago, por esta primera ronda. A ver, abrimos también para que a ver si alguien más quiere levantar la mano o hacerán una pregunta. Yo, bueno, voy por una segunda pregunta. Estábamos hablando sobre el tema de colaboración, ¿no? Infancias, bueno, con las infancias en nuestros casos, indígenas o cualquier otro grupo. Pero esa colaboración, lo que veíamos y lo que nos decías es que además tiene que tener una retribución hacia ellos, ¿no? Que sea útil y que podamos considerarlos, o sea, hacer algún. Y pasa mucho, y eso lo vi ahora en San Cristóbal, que había como un comentario que me dijeron, en San Cristóbal hay, en una casa está la madre, el padre, el hijo, la hija y el investigador, sociólogo, antropólogo. Entonces, claro, y todas estas personas que van a hacer investigaciones, en este caso de San Cristóbal, por el tema de los zapatistas, ¿no? y que pasa en muchas sociedades,
pues termina su investigación y se olvida, y hablamos de esto, de lo que se llama el extractivismo académico. Entonces, ¿cómo hacer para que estas investigaciones colaborativas pues sean colaborativas no solo en el proceso, sino como que también esa colaboración se mantenga y sea útil para las personas, y hasta qué punto se tiene que considerar esto, ¿no? Entonces, al inicio, digamos, de la investigación como un tema ético. Esa es una de las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no podemos... Pues no, entonces puedes ir respondiendo esta y a ver si alguien más se anima. Pues te respondo a ver si provoco más. Pues yo te diría que muchas gracias, y si me dices la respuesta, pues también te lo agradezco, ¿no? El cómo es precisamente el parte de, ¿no? Incluso ahí hay un asunto, ahora has dicho, que yo se me había olvidado, que es que en la antropología clásica, que se basaba, ahora ya es muy difícil hacerlo, ¿no?, en precisamente el estar junto con el sujeto, ¿no?, el participar en las actividades cotidianas, ¿no?, es la etnografía, ¿no? ¿Tú cómo sabes esto? Porque yo he estado ahí y lo he visto, la famosa observación participante, ¿no? Pues eso finalmente genera una empatía. O sea, es verdad, no muchos de los antropólogos clásicos llegaban a formar parte de las familias, llegaban a decir, no, mi familia, yo estoy aquí, voy y vengo, pero nunca dejaban de ser los investigadores y nunca traían sus investigaciones a ellos, ¿no? A veces colaboraban, pues ayudar a, pues me acuerdo, sí, aquí los antropólogos clásicos de Chiapas, ¿no?, a traer el proyecto de agua o a que les escuche el alcalde, pues ahí era usar la posición de privilegio, de apoyo, ¿no? Pero era un apoyo que no entraba en lo académico, o sea, no entraba en la investigación, sino en otras funciones, ¿no? Entonces, eso sí que hay que tenerlo claro, la empatía, de nuevo, así como es necesaria, no es suficiente. O sea, yo creo que estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Y debe haber, yo por lo menos considero, una visión siempre crítica de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Ahora estuvimos con un colega que había trabajado en Cherán, precisamente en esta comunidad purépecha, y había escrito, después de su tesis de maestría, a partir de su tesis de maestría, había escrito un libro para niños. Bueno, no para niños, sino más bien para adolescentes, niños adolescentes, pero había hecho todo un esfuerzo de cómo convertir ese insoportable documento académico, que es una tesis siempre, o sea, una tesis no es un producto comunicativo, no es para que se lea, es un producto para demostrar que uno sabe, pero había hecho el esfuerzo de esa devolución, hacerla en clave de libro, ya digo, infantil, que no es tan infantil, pero bueno, todo un esfuerzo de difusión, ¿no? Entonces ahí teníamos toda una discusión alrededor de precisamente del devolver. No, es que hay que devolverle al otro. Y yo les decía, fíjense, que a mí eso de devolver me sigue pareciendo muy tutelar, ¿no? Muy de yo hago y devuelvo y con eso me quedo. Claro que hay que devolver. O sea, claro que hay que hacer que el producto de la investigación sea útil, el producto de la investigación, no solo nuestra posición jerárquicamente o socialmente más privilegiada, que eso también hay que hacerlo, sino que la investigación sea útil porque ese es nuestro trabajo como académicos, ¿no? Entonces puede ser generando productos, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque la educación popular, y eso a lo mejor ustedes trabajan más que yo, generó muchos productos que consideraban a los campesinos o a los sujetos organizados casi como oligofrénicos. O sea, no, hay que ponerle todo, que lo entienda bien, hay que ser como si fuesen niños de preprimaria, ¿no? Y no, a ver, estamos hablando de personas que tienen una capacidad. Entonces, la devolución del producto, esto tiene que ser un producto muy hecho, ahí sí, muy en relación con ellos, ¿no? Para que realmente responda a sus necesidades, ¿no? Esto puede ser producto o puede ser este otro tipo de productos intermedios, ¿no? Yo la apuesta que he estado intentando llevar desde prensa comunitaria y un poco en esto, es que la devolución no es el producto final, sino durante el proceso. El proceso es el que genera estas relaciones y el que puede hacer que lo que nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos los investigadores sociales? Los investigadores sociales, yo hablo desde ahí, nos enseñan a pensar de cierta manera, con cierto rigor, a generar conceptos, a trabajar desde conceptos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos usar, ¿no? Y usarlo a lo largo del proceso, no solo en el producto final. Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros en Guatemala hacíamos mucho y en Escala también, eran las actividades que llamábamos actividades político-académicas, actividades que supuestamente son académicas,
pero que son actividades también políticas, ya sea externas o internas. Pero son momentos en que uno dice, a ver, ha ocurrido este fenómeno y tenemos que darlo a conocer. Vale, pues vamos a hacer un encuentro donde vamos a llamar a periodistas, antropólogos, ustedes van a hablar, nosotros vamos a hablar y vamos a generar conocimiento entre todos y vamos a hacer público esto y además ustedes, la gente organizada, va a estar discutiendo con antropólogos, con periodistas, con políticos de su tema. Entonces, eso va a producir un intercambio en el cual todos vamos a salir beneficiados, ¿no? Y eso era mi trabajo de campo. Yo así hice trabajo de campo durante muchos años. Yo no llegaba ahí y me ponía a hacer entrevista a la gente. Yo estaba con ellos y les acompañaba, tomaba fotos, muchas fotos, porque eso es para cuando uno ya no tiene memoria es muy útil, ¿no? Pues para el cuaderno de campo. Y luego, además, pues intercambiábamos cosas y hacíamos actividades conjuntas. Digo, eso es una forma, un ejemplo de cómo el proceso puede ser parte de esa devolución, ¿no? Pero esto, de nuevo, depende mucho de cada contexto y de cada proceso y de cómo es la relación, ¿no? Yo no sé ustedes cuando trabajan con las infancias, trabajan a través de gente, ustedes son esa gente, cómo se puede poner una postura, una cosa que nos enseñan siempre a los investigadores sociales, se supone, es hay que tener una mirada crítica con la realidad. O sea, las cosas no son como nos dicen que son, tenemos que analizar las cosas que naturalizamos. Esa es una de las bases de la antropología, ¿no? Pues vamos a desnaturalizar nuestra relación pues, con estos niños, con estos adolescentes. A ver, Marta. Bueno, muy rico y muy intenso este debate, ¿eh? Entre todas y todos. Escuchándote, Santiago, y ahora con la última reflexión, a mí me sigue sorprendiendo de manera intensa, bueno, en este repaso que has hecho, ¿no? Entre la investigación militante, Falsborda, Freire, decolonización, feminismo, a mí me sigue sorprendiendo, y esto que voy a decir, sé que no es popular, pero creo que hay que ser crítico, el adultismo que sigue habiendo incluso en las epistemologías del sur, ¿no? Y me pregunto siempre por qué la infancia es el sur del sur. Y es llamativo que incluso pues, en algunos autores y autoras que hablan ya de investigación insurgente, que parece que es como un paso más allá de esta investigación comprometida, fuera un poco de los marcos rígidos, también en la mayoría de las ocasiones niños y niñas están ausentes, ¿no? O la investigación con niños y niñas están ausentes. Y tenemos que ser conscientes de que es nueva, de que es reciente, pero ya hay un buen acervo. Vamos, no tengo más que mirar incluso a muchas de las colegas que están aquí conectadas, ¿no? Y yo creo que ahí a veces es difícil cuando uno se ubica desde posiciones muy contrahegemónicas, por eso decías ahora, y te escuchaba ser críticos. Bueno, efectivamente, yo le invitaría de alguna forma a que, digamos, todos los autores que están trabajando desde estos posicionamientos, que por supuesto suscribo y comparto en una buena parte de su totalidad, han dejado fuera a las niñas y niños. A los hechos me remito, no podemos hacer un repaso de la literatura y ya lo reflexionaremos con más calma, ¿no? Y luego te preguntabas, Santiago, si es necesario, si los niños no tienen por qué estar organizados. Bueno, yo creo que todas y todos los que hemos investigado con infancia tenemos muy claro que la diferencia de trabajar con niños y niñas que vienen de un proceso de organización y participan con todos los grados de asimetría ética que podamos tener en los procesos y participan en un proceso de investigación que puede ser lo más amplio posible. Su conocimiento, su expertise, su dedicación de tiempo, su experiencia, su capacidad analítica para identificar cuáles son los grandes desafíos, no es la misma que si son niños y niñas que participan o que no participan o que participan en un espacio cuyo rol es mucho más pasivo. A Gabriela y a mí nos ha pasado un ejemplo muy, muy concreto la semana pasada. Lo digo porque a veces queremos hacer procesos de 0 a 100, es decir,
Acompañamos un proceso de participación con niños y niñas, generalmente en contextos pues más o menos institucionales, y pasar de repente a procesos participativos pues son saltos cualitativos tan inmensos que requiere de pasos previos, ¿no? Y bueno, pues traía un poco esas dos reflexiones, ¿no? Cómo los propios autores que están incluso, insisto, escribiendo sobre investigación insurgente, yo estoy preparando un texto con Manfred, se olvidan de las chicas y chicos, lo cual no deja de ser llamativo de lo muchísimo que tenemos que trabajar. Y luego los procesos de investigación, como con cualquier otro sujeto político que está organizado, no son los mismos con niños y niñas que no tienen un conocimiento tan situado de su realidad, que no tienen una organización que les acompañe, a que no, las condiciones cambian. Lo vamos a ir viendo a lo largo con todos los colegas que van a participar en el taller, pero ahora que lo traías, Santiago, me ha parecido importante como reflexionarlo, ¿no? Y ahí, pues, insisto, hay una especie de pues eso, epistemicidio niñólogo que no lo vemos, está muy invisible. Y alguna reflexión crítica nos tendremos que hacer al respecto. Parecido. Pues sí, yo ahí no puedo más que compartir y plantear cómo precisamente formamos parte de una sociedad cruzada de múltiples privilegios y de múltiples jerarquías. Es más, la sociedad es una forma compleja de jerarquizaciones diversas. Quizá por el momento histórico que estamos viviendo, bueno, desde hace ya un par de siglos o tres, el capitalismo es una de las formas de presión. Por el origen colonial de este capitalismo, todo el racismo y todo lo asociado ahí, y el patriarcado, pues son como los tres grandes formas de jerarquización que ahora mismo se plantean, ¿no? Siempre capital, patriarcado y raza son como las tres, pero eso no oculta que hay otras más que quizá tenemos mucho más interiorizadas y que son menos construcciones históricas recientes, sino que son históricamente mucho más lejos, ¿no? De todas maneras, ahí yo te puedo decir que de mi experiencia de trabajo con familias indígenas, ya no con organizaciones, sino con familias, cuando yo trabajaba sobre organización familiar, sobre sobrevivencia y todo, una de las cosas impresionantes era cómo en las familias indígenas los niños son considerados sujetos de derecho y de deber a partir de los 7 años ya, ¿no? Y las decisiones no se toman si ellos no hablan, ¿no? O sea, y hay pues había una concepción de la infancia diferente, aunque jerárquica siempre, pero había otras formas, ¿no? Porque también, ya digo, había responsabilidad. Los niños tenían que traer comida a casa igual que los padres, y afuera, ¿no? Entonces, eso implica que no es algo natural. Eso yo creo que parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer es desnaturalizar aquello que consideramos, ¿no?, clave. Pero también hay otra cuestión que yo creo ahora lo apuntaba yo aquí como la humildad metodológica, ¿no? Nosotros no somos Superman, no somos Dios, no queremos serlo, simplemente podemos aportar cada uno desde nuestro cachito, ¿no? Y yo creo que eso también es algo, pues aquella famosa frase que era el trabajar localmente y pensar globalmente, ¿no? Pues un poco aplicando eso. O sea, nosotros tenemos que aportar lo que podemos hacer desde lo que nosotros conocemos, pero pensándolo en términos globales, o sea, en términos generales. Entonces yo creo que ahí sí que pueden ustedes, yo me encantaría que le escribieran una carta a Boaventura y le dijeran, bueno, ¿qué piensas, ¿no?, del adultismo en las epistemologías del sur, ¿no? Tú que tienes respuesta para todo. Yo como no aspiro a tener respuesta para todo, pues no me meto en eso, ¿no? Pero digo, jugar a este doble papel, ¿no? O sea, tenemos que ser humildes metodológicamente, no vamos a resolver todo, pero sí tenemos que pensar en ese marco, ¿no? Entonces a mí, si te sirve para algo, a mí ya me has dejado con la espinita del adultismo, ¿no?, que era algo que no pues entraba dentro del paquete, pero ahora ya está ahí, ¿no? Y es otra de estas más dimensiones sociales que cruza, ¿no? Que cruza la de cómo ir haciendo, ¿no? Y lo otro que planteas respecto a la organización, y tú lo planteas respecto a la niñez, como has dicho al final, yo creo que es algo aplicable a cualquier sector social, a cualquier resto. O sea,
Los procesos de organización son procesos de racionalización y de politización. Aquí los zapatistas, que hubo un momento que tuvieron mucha importancia política, ahora tienen menos, pero cuando alguien plantea, cuando ellos tienen un mensaje siempre universal, que es, ustedes organícense. Luego, cuando se organicen, ustedes decidan si participan políticamente, si no participan políticamente, si toman las armas, si se largan de ahí, pero ustedes organícense. Esa es la cuestión. ¿Por qué? Tiene que ver esto con lo que yo planteaba al principio de la construcción colectiva del conocimiento. Si ustedes se organizan, van a compartir experiencias, van a ver que están en situaciones similares, van a empezar a pensar su situación a otro nivel. Entonces yo creo que los procesos de organización son procesos políticos en sí, aunque no sean con la finalidad política muchas veces. Y muchas veces, pues es la historia de mucho del campesinado latinoamericano y de otros, es gente que se organiza con fines mucho más cotidianos o con fines mucho más concretos, acaban politizándose y convirtiéndose en sujetos que cuestionan al régimen, ¿no? Aquí hay un pensador, bueno, mexicano-italiano, Mario Modonesi, que él dice, la resistencia en el proceso de politización, el proceso de subjetivación política, ¿sí? La formación del sujeto político, normalmente pasa por 3 fases. La resistencia subalterna, que es cuando uno defiende sus derechos, pero no cuestiona, porque lo hace dentro de los esquemas. Siguiente paso, que es que esa resistencia le lleva a cuestionar, y pasa a la resistencia antagonista, que es decir, es que yo estoy así porque hay esto y que esto es lo que es antagónico. Y de ahí pasa a la resistencia autonomista, que es cuando plantea proyectos autónomos del marco del que viene. Bueno, pues esto es un ejemplo de eso que yo llamo el proceso de racionalización por organización, ¿no? Digamos que eso siempre conlleva. Lo que pasa es que esos procesos están cruzados de relaciones de poder también, claro, ¿no? O sea, eso lo sabemos de toda la vida, ¿no? Entonces, ante todo eso, yo lo único que digo es decir, bueno, pues seamos conscientes de eso e intentemos ir rompiendo esas desigualdades, esas asimetrías, en la medida de lo posible desde nuestro objeto, y si lo hacemos como investigadores, porque además lo podemos hacer en muchas otras, o sea, nosotros mismos podemos jugar varios papeles, pero lo que nos trae aquí hoy, que es la investigación, eso tiene una forma concreta, tiene unos límites que hay que conocer, ¿no? Esto nos lleva hasta aquí, pero no hasta allá, y puede ser útil para otros procesos como los de organización, etcétera, ¿no? Pero que sepamos que la investigación tiene sus propios límites, sus propias lógicas, y para mí uno de estos elementos básicos siempre es, yo le llamo la honestidad, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo desde aquí, ¿no? Y nunca querer suplantar, porque eso es interesante, muchas veces aquí el indigenismo de México durante mucho tiempo se basó en que el antropólogo era el que hablaba por el indígena, ¿no? Y al final, pues el indígena dijo, oiga, perdone, yo puedo hablar de sobra, usted me sobra aquí. Pero todavía hay investigadores solidarios por ahí que sin darse cuenta y quizá con las mejores investigaciones suplen la voz del sujeto. Y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. Eso le llaman aquí el ventriloquismo, ¿no? O sea, el ventriloquismo del investigador, pues nosotros no hablamos por. O sea, nosotros hablamos desde nuestra responsabilidad analítica que hemos asumido desde el principio, ¿no? Pues por ahí, a ver, Gaby. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Pilar, a ver si es breve porque ya estamos con el tiempo. A ver. Nada, creo que ya casi está, ¿no? Nada, yo iba un poco a decir que quizás lo que tenemos que ver es la diversidad, la complejidad y la diversidad, y como habéis dicho la mayoría, ¿no? Ponernos en el lugar de ser empáticos, y creo que en cuanto al tema de la infancia estamos en un momento muy interesante porque se está produciendo mucha investigación, se está produciendo, o hay un momento de que las administraciones estamos entrando en lo que son los consejos locales de infancia y adolescencia, que puede ser algo un poco ficticio, pero en el fondo está contribuyendo a crear esto, ¿no? Lo que decía Marta, ¿no? Que los chavales que han estado en este tipo de colectivos no salen igual que entraron, salen tomando conciencia de un montón de cosas, y que el cambio de la visión autocéntrica a una visión igualitaria pues lleva un tiempo, claro. Lógicamente, porque efectivamente, como decía Santiago, nosotros mismos nos damos cuenta a veces conforme hablamos de vaya metida de gamba, ¿no? No he sido consciente de que estoy en la posición de adulta hablando a adolescentes o a niños, y eso nos va a ir saliendo, o sea,
Simplemente es pues eso, estar muy alerta. Solamente era eso. Gracias. Gracias, Pilar. Santiago, no sé si quieres dar algún comentario final. ¿No? Vale, pues nada, con esto terminamos. Muchísimas gracias, Santiago. Como han visto, hemos hablado sobre temas de investigación colaborativa y tomando las palabras de Santiago y cómo se trabaja con los niños y niñas, este tema de investigación colaborativa, pues viene todas las demás sesiones del taller de infancias, donde vamos a hablar sobre distintas experiencias desde distintas localidades como Perú, Brasil, España, México, y ahí vamos a poder ver cómo esto se aplica en el caso de niñas y niños y cómo se reflexiona y cómo se toma a las niñas y niños como sujetos políticos también dentro de las investigaciones como coparticipantes. Entonces, muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todas y todos por haber estado el día de hoy en el taller, y bueno, les invito a la siguiente sesión, que será dentro de 2 viernes, a nuestros viernes de infancia. Así que muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.